Entonces vamos a ir a la semana 12. La semana pasada estamos viendo redención y cayó en la misma semana de Semana Santa. Y la redención es bien importante que nosotros la entendamos porque eso nos abre la puerta a la justificación. Es el primer paso que uno toma cuando uno recibe a Jesucristo. Como lo he predicado, nosotros lo enseñamos también en este ministerio. Muy fácil recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero para que uno reciba revelación personal, uno tiene que poner de su propia parte. Para recibir a Jesucristo es bien fácil. Uno se arrepiente de su pecado, confiesa con su lengua y abre su corazón al Señor. Pero para que el Señor le dé revelación personal, para que uno sea ocupado para Dios, uno tiene que ser obediente y uno mismo tiene que poner de su parte. Así de que vamos al libro de Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. Estamos en la semana de justificación y nosotros somos justificados por el Señor Jesucristo, no por cualquier otra persona, sino por el Señor. Él es el que los justifica para que entremos directamente al trono de la gracia. No solamente eso, pero tenemos acceso a todos los dones y todas las bendiciones que están en el Señor. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Este va a ser el verso de memoria de esta semana. Dice aquí la palabra: porque por gracia sois. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Gracia es algo de que nosotros no la merecíamos, pero Dios la dio. Él es el que pagó el precio. Semana pasada estaba dando este ejemplo o hice esta pregunta de ¿cuánto vale una alma? Póngale precio a la alma. ¿Cuánto vale una alma? No tiene precio. No le puede poner precio a la alma. Pero el diablo le pone precio a la alma. Y otros hombres también le ponen precio a las personas. Pero Dios no puede ponerle un precio más que el precio de su sangre preciosa. Entonces el precio que también nosotros le ponemos especialmente a las cosas depende del valor, depende de qué tan valioso es. ¿Cuánto vale un anillo? Depende. Si es de la calidad de oro, 14 quilatos, 24 quilates, si es de oro, si tiene diamantes, si es de esas maquinitas de 25 centavos o de 50 centavos. Pero si un esposo le da un anillo, aunque era de $100 o menos, y se le da a la esposa y han vivido un matrimonio por ya 40 años, 50 años, estado casados fiel, y un día se le pierde ese anillo, ¿cuánto vale ese anillo? ¿Vale $100? Le pusieron ese precio de $100, pero no tiene precio. Esa es la gracia de Dios. Cuando alguien te da algo a ti, que algo tan valioso que uno no puede entender el precio, esa es la gracia de Dios. Y el Señor los ha dado no solamente su Hijo unigénito, pero también Dios los ha dado a nosotros algo que se llama el Espíritu Santo. Los ha dado los dones del Espíritu Santo. Lo ha dado la unción. Tenemos el paquete completo, porque en la unción está el paquete completo. Y dice aquí: por gracia sois salvos. Ese es el primer paso, la justificación. Cuando uno recibe a Jesucristo, la redención es el precio que se pagó. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo, el Hijo unigénito, que su cuerpo fue quebrantado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y la gracia de Dios nos da a nosotros algo de que nosotros no podemos entender 100%. Nunca vamos a entender la gracia de Dios, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe activa la gracia de Dios. La fe activa la gracia de Dios. Por la necesidad que uno tiene, se activa la ley de la fe. Primero la ley de la necesidad, y luego por tu necesidad, porque necesitas algo, se activa la fe. La fe es la moneda del cielo.
Y el dólar es la moneda de Estados Unidos o de la tierra. Pero para que se muevan los cielos necesitas fe. Para que se mueva Dios y para que se mueva la gracia tienes que tener fe en algo más grande. Amén. Por fe es que tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Por fe confiesas el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por fe te bautizas por las aguas. Por fe recibes todo. Es por fe. Ahora aquí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El Señor da una medida de fe. Pero aquí este versículo que está hablando acerca de la fe, no está hablando del don de la fe de que hablan Corintios 12. Es uno de los dones del Espíritu Santo, de la fe. A cada uno de nosotros Dios lo ha regalado fe. El niño tiene fe. Todo ser humano en el planeta Tierra tiene fe. Es un don de Dios. Ahora un don del Espíritu Santo es otra cosa. Don del Espíritu Santo de fe es cuando se activa, cuando tú entras por la sangre. Dios te unge, te llena del Espíritu Santo, y es una de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, que es el don de fe. Que ese don de fe, cuando uno ve a una persona que está pasando por una enfermedad, aunque esa persona no tenga fe en Cristo, el don de fe se activa adentro del siervo o sierva de Dios que está poniendo manos, y se transmite la unción a la otra persona. Ahora la fe se levanta en la persona. Ahora ellos tienen esa fe que estaba así, quizás una llamita pequeña, pero ahora se enciende en un fuego. Ahora esa persona recibe esa fe, y por esa fe recibe a Jesucristo, y también puede recibir su milagro. Es la gracia del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Nosotros no podemos salvar nosotros mismos. Dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras. Acuérdense, este es el verso de memoria. No por obras. Es que yo le ayudo a los lugares de fines de lucros, le ayudo a mi vecina, yo mando dinero ahí a mi mamá. Qué bueno, hermano. Yo soy una buena persona. Yo nunca me han dado un ticket cuando estoy manejando. Gloria a Dios, qué bueno. Nunca me han dado una multa. Nunca he tenido problemas con la ley. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué yo necesito al Señor Jesucristo? Yo soy una persona buena. Así la gente se justifica todo el tiempo. Cuando tú le hablas acerca de Jesucristo, dice, es que yo soy muy bueno. Hay mucha gente muy buena en el infierno. Dice, no hay nadie bueno más que el Señor Jesucristo. Entonces, uno no se va a salvar por ser bueno. El Señor mismo dijo, solo el Padre Celestial es bueno. Solo Él. Uno no se puede salvar a sí mismo por ser una persona buena. Y entonces las buenas obras son una manifestación de la fe en Jesucristo. Porque uno quiere agradar a Dios, uno camina como un buen hijo de Dios y quiere dar lo mejor que uno puede a su familia, a su comunidad, al país, sirve. Pero eso solo son manifestaciones de que Dios está en uno. Pero uno no se va a salvar por las buenas obras. Dice aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire cuánta gente ha venido a Cristo por mí. Mire cuánta gente ha recibido a Cristo porque yo prediqué la palabra. Mire cuánta gente yo he sanado porque puse manos. No, es por obras, para que nadie se gloríe. Porque la gloria no le pertenece al hombre, sino a Dios. Amén. Un hombre no se puede gloriar, porque ningún hombre pasó esa tortura tan fuerte como Jesucristo. Ningún hombre en la tierra. Y murió y resucitó al tercer día. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque uno se ve bien, se viste bien y viene bien tipo y guapo los domingos a la iglesia. No es por obras, hermano. Eso no, para que nadie se gloríe, porque la gloria es del Dios. Ahora Dios comparte su gloria con sus hijos obedientes. Y esa gloria se ocupa temporalmente aquí en la tierra,
para que uno pueda trabajar en la obra del reino de los cielos aquí en la tierra. Él comparte su gloria con sus hijos obedientes que están caminando alineados con Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en uno cuando uno ora, cuando uno predica la palabra, cuando uno comparte la palabra, para que la gloria de Dios desciende y que esa persona sea salva para el trabajo del reino aquí en la tierra. Pero ya cuando se hace el trabajo, esa gloria le regresa otra vez al Padre. Y tú das tu testimonio y dices, gloria a Dios. Y es el ciclo de la gloria. Todo lo que Dios da regresa a Dios. Tal espíritu regresa a Dios. Padre, te encomiendo mi espíritu. El Señor dijo eso. Yo estoy haciendo estas cosas. Así hablaba el Señor. Hago estas obras aquí para tu gloria. Así predicaba el Señor. Y cuando Él hacía estos milagros, era para que la gloria de ¿quién? Del Padre. Entonces nosotros oramos. Nosotros pensamos que para nuestra necesidad, sí, para nuestra necesidad, pero para que Dios se glorifique. Y la gloria es el peso para trabajar aquí en la tierra. Más gloria quieres, más problemas vas a tener. Clame, pida por gloria, está bien. Pida por gloria de Dios. Pero tú estás pidiendo por la gloria de Dios, Dios te va a poner bajo presión y te va a llenar de algo fuerte para que tú ahora tengas que trabajar para ocupar esa gloria aquí en la tierra. ¿Y cuál va a ser el trabajo? Te va a poner bajo presión de la familia, del trabajo, de los biles y lo que tienes que pagar. Ay, Señor, ayúdame. ¿Que no me estabas pidiendo por la gloria? Ahora tú hiciste estas decisiones, ahora estás bajo presión. Ahora vamos a ver si tienes la fe para creer. ¿Que no está diciendo aquí la palabra que no es por obras? Entonces así piensa el cristiano. No saben pedir. Uno tiene que ser muy astuto para pedir, muy sabio para pedir. Dice, porque somos hechura suya. Aleluya, a mí me encanta esta. Veas en el espejo y sepa de que el Señor te hizo a ti. Hechura, hacer, es ser diseñado por un artesano, producido por un artesano. Eso es hechura. Cuando un diseñador diseña un producto, una obra de arte, una pintura, un escultor, el Señor los diseñó a nosotros, creados en, ¿qué dice tu Biblia? En Cristo Jesús, en la unción del Rey, en el Rey ungido Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la razón que el Señor los diseñó a nosotros, los seres humanos, era para que nosotros camináramos de acuerdo a su voluntad, con un propósito desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Para eso es la gloria de Dios. Para esto es la justificación. Dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para eso es la justificación, para que el creyente, el cristiano, esté en el propósito que fue diseñado desde antes. Este teléfono tiene un propósito. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo diseñó este teléfono? ¿Saben quién lo diseñó? La compañía de Apple. Steve Jobs. Y siempre, cada año, me acuerdo de que ya no está con nosotros este gran hombre, inteligentísimo. Y él diseñó este teléfono y tenía un producto en los finales de los 90, se llamaba el Apple Edison, y era un prototipo de este tipo de teléfono, y uno podía escribir en la pantalla con un lápiz que era electrónico,
y no tuvo tanto éxito. Después, cuando diseñó el primero en el 2007, finales del 2007, 2008, lo llevó a Samsung, lo llevó a Nokia, lo llevó a AT&T, lo llevó a diferentes empresas. Dije, nadie va a querer ocupar un teléfono que uno le puede tocar. La gente le gustan los botones, le encantan los botones. Ese tiempo estaba el BlackBerry, todo el mundo tenía el BlackBerry, y el Razer. ¿Cuál es el Razer? ¿El Razer? Oh man, todo el mundo tenía ese tipo de teléfono. Nadie lo quería comprar. Entonces, él, junto con sus diseñadores y su equipo, diseñaron un teléfono que revolucionó al mundo. Y después los demás lo copiaron. ¿Es cierto? Entonces, él lo diseñó con un propósito. Ahora, cuando él tenía la sabiduría y la inteligencia de que él era el mercado, la mente, era la mente y el cerebro de la empresa Apple, porque él la fundó junto con Steve Wozniak, su compañero, en un garaje allá en California. Entonces él vendía el producto y el otro hacía y armaba las primeras computadoras. Y entonces había una carrera para ver quién iba a entrar a agarrar las empresas para comprar las computadoras, y ganó uno que se llamaba Bill Gates con el sistema operativo de Windows, y Apple siempre hacía el producto que era no inferior, era mucho mejor, pero mucha gente no lo ocupaba. Después, en el futuro, lo echaron a él de la empresa, y esa empresa se fue para abajo, tronó la empresa, ya iba a ir a la bancarrota, y le llamaron a él que regresara. Y cuando él regresó, empezó a levantar la empresa, porque era el diseñador original de la empresa. Cuando el diseñador original regresa, todo se empieza a levantar otra vez. Entonces, el diseñador que tenemos, ¿cómo se llama? Jesucristo. Por eso uno puede caminar por muchos años y uno dice que lo puede hacer, no lo puede hacer. El único que puede levantar el caído es ¿quién? Jesucristo. Porque Él pagó un precio. Entonces, como Steve Jobs pagó un precio cuando Él estuvo en la creación de su empresa, sabe cómo, como dicen, está el rollo ahí, sabe cómo todo funciona. Y después, en el futuro, 2007, 2008, lanza un teléfono y dijo, Él siempre tenía esta idea: la gente no sabe lo que quiere hasta que tú le demuestras lo que tienen que querer. La gente no sabe lo que quieren hasta que tú le enseñas lo que quieren. Y todo el mundo quiere. Y todo el mundo quiere. Cuando uno no sabe lo que quiere hasta que uno es expuesto a las cosas y uno dice, ay, Dios mío, eso lo quiero ahora. Una vez que estaba hace unos años atrás, hice un trabajo en Nueva York y lo quedamos en una casa bien hermosa. Y el baño que tenían para la ducha, se bañaba uno, tenía la agua que salía de los lados y de arriba, 2 lados y arriba, y yo me sentía, y salía la agua con presión para darle masajes a uno en toda la espalda. Oh my God, yo dije, yo voy a hacer esto un día, pero nunca sabía que quería esto hasta que lo probé. ¿Estamos entendiendo? Entonces, un día en mi casa, cuando me estaba saliendo de la ducha, tenía ese el tub, la tina, gracias, y ya me iba a deslizar, y me agarré de la cortina. Ya me iba a caer, y yo dije, ya, Dios mío, esto es una señal. Gracias, Señor Jesucristo. Voy a romper esta tina y la voy a echar a la basura. Y con una sierra eléctrica rompí todo. Y ese fue mi proyecto del COVID, del 2020. Empecé a destruir todo y yo solo me tomé varias semanas, varios meses más que todo. Varios meses, toda la noche. Toda la noche estaba cortando allí. O sea, mi esposa me está viendo a mí. Toda la noche estaba cortando yo los ladrillos y todo. Y la diseñé. Primero puse el diseño, la dibujé y después la hice en la computadora el diseño y llamé a mi plomero, lo quiero así, así, así. Y me hizo todas las conexiones él y yo hice todo yo solo, bueno, mis hijos también me ayudaron, gracias, con la ayuda de mis hijos. Y la esposa también, a veces me ayudaba.
Entonces mi esposa me ayudó, mi hija también me ayudó a pintar allá adentro y arreglar todo. Bueno, al final de cuentas, la tina, ya no tengo tina, sino que tengo un baño nuevo, remodelado, y sale el agua de los lados, como lo quería. Hasta que uno no es expuesto a lo que uno desea o lo que uno realmente prueba, lo que uno quiere, ahora no va a haber el apetito para esas cosas, porque no hay necesidad. Hasta que haya necesidad, entonces entras a las cosas profundas de Dios. Lo primero, la justificación, recibe la salvación. Pero si no hay necesidad para buscar y desear esas áreas espirituales y lo que es revelación personal, y que el Espíritu Santo te bendiga con esos dones, lo que son el don de lenguas, los dones proféticos, todos esos dones que están en Corintios, nunca va uno a entender 100% el reino, jamás. Y uno nunca lo va a entender 100% el reino, pero eso le abre las puertas a uno para que uno entienda los misterios más profundos de la Biblia. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el Señor es el creador, somos su hechura, Él es el artesano, el diseñador, y Él ordena todo. Él es el que hace las medidas, amén. Él mide y diseña y hace. Dice la palabra en el libro de Job de que Él diseñó y hizo los confines de la tierra. Por eso de que los reyes siempre tenían un cetro. Aún el faraón tenía un cetro o dos cetros. ¿Han visto el faraón que tenía aquí dos cetros? Dos varas pequeñas. Con esas varas y con esos cetros los reyes medían a la gente, medían si todo estaba bien. Y con eso, por eso dice la palabra de que en el libro de Isaías, que cuando Cristo regrese va a reinar con un cetro de ¿qué? De hierro, porque Él es un medidor, Él lo mide a uno. Y antes de que uno mida a otra persona, hay que medirse a sí mismo. Entonces el Señor te mide a ti, Él pesa los corazones de uno, amén. Y como Él es el diseñador, Él te mide a ti a ver cuánto vas a aguantar. Porque hasta las pruebas están diseñadas para ti. Dice, no puedes pasar una prueba no te voy a dar una prueba que no la aguantes y que no la puedas pasar, porque Él te diseñó a ti desde antes de la fundación del mundo. La prueba puede ser difícil para ti, pero puede ser muy fácil para otra persona. Pero para ti esa prueba puede ser más fácil y para mí va a ser más difícil. Porque Él sabe el deseo del corazón, nuestras necesidades y cuánto vamos a aguantar. Porque Él es el medidor, Él mide todo. Amén. Él mide el calzado de tus pies, sabe todo el Señor. Porque somos hechura suya, como Él es. Aleluya. Vamos al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y el versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Este va a ser el estudio de la Biblia. Es por fe que en Jesucristo que somos justificados, tenemos que descansar en Jesús y creer que todo fue hecho en la cruz. Tenemos que descansar en el Señor y entender de que todo fue hecho ya en la cruz. La fe en Él para que nosotros seamos justificados. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, de que hay evidencia acerca del Señor, hay evidencias acerca de la ley por los profetas, porque ha sido probada la ley, ha sido probado los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús, mediante la redención. Es un pago asegurado de la liberación de alguien, el pago de un rescate, dejar en libertad, por medio de la libertad en Cristo, por medio del rescate que los dio. Eso es lo que significa redención. Por medio de ese rescate, por medio o en griego, algunos lo equivalen a lo que cuando entraba una persona a conquistar y liberaba a todos los prisioneros y a todos los esclavos, y llegaba a hacerlos libres. Eso es lo que la palabra redención significa también. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oh, man, anoten ese versículo. Versículo 25 tiene mucho poder. Dios lo puso como propiciación. Lo puso como sacrificio. Propiciación es puso a su propio hijo, así como el sumo sacerdote ponía al cordero, a los bueyes y a los animales en el tabernáculo. El Padre pone a su hijo como sacrificio, y el Padre le tiene fe a la sangre de su hijo. Ahora, ¿cuánto más nosotros vamos a tener fe en la sangre de Cristo? Si el Padre tiene fe en la sangre, ¿cuánto más nosotros? La fe en su sangre para manifestar su justicia. Porque lo único que puede justificar al hombre es la sangre de su Hijo. Es la sangre del Hijo de Dios, la sangre de Cristo. No hay otra forma para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Justificados por la sangre. No hay otra cosa más grande que la sangre. Estaba hablando acerca del tema de que para el día de Pascua, o el día de resurrección, no el día de Pascua, sino durante la semana de Pascua, o el día de resurrección, muchas iglesias estaban celebrando alrededor del mundo, y algunas iglesias en Estados Unidos que son entre comillas cristianas, tenían el tema de que no quieren, para las personas nuevas que van a llegar por primera vez a las iglesias, no hay que darle shock, no hay que darle miedo, no hay que intimidarlos hablando de la muerte ni hablando de la sangre. Este es el evangelio. Sin la muerte y la resurrección y sin la sangre de Cristo no hay poder. Y por eso la iglesia está tan anémica. Por eso no hay poder en la iglesia, porque hay poder en la sangre de Cristo. Y por medio de la sangre, hasta el propio Padre, dice aquí la escritura, de que el Padre tuvo fe en la sangre de su Hijo. ¿Cuánto más nosotros? Ahora yo me pregunto, si la persona no habla acerca de la sangre, ni de la muerte, ni de la resurrección, ¿dónde está el poder de Dios en la iglesia? Yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver el día que un hermano o hermana camine y con su sombra se sanen los enfermos. Yo quiero ver ese día. Ay, pastor, eso era para esos tiempos del Nuevo Testamento. Ay, pastor, pero ese era ese tiempo. Pero eso ya, Dios ya no habla así, ya no hace esas cosas. No hace esa cosa porque la gente es bien haragana y bien floja y no quieren orar, ayunar ni buscar de Dios. Por eso Dios no hace esas cosas. Ve, Dios no tiene límites. Nosotros limitamos a Dios. Nosotros limitamos a Dios. Dice aquí la palabra de que por medio de la fe, en la que, en la sangre, y puso por alto en su paciencia los pecados pasados, y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús, el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, de que para manifestar en este tiempo su justicia, para que se manifieste la justicia. Porque justicia, lo recto. Dios no iba a dejar al hombre muerto. No lo iba a dejar chueco al hombre. No lo iba a dejar abandonado y tirado al hombre. Como el Señor hizo al hombre con un propósito. Acuérdense de esto. Como Dios hizo al hombre con un propósito en el huerto de Edén y puso en él
el Espíritu Santo adentro y afuera también había puesto en él la muerte cuando se activara al momento que él iba a desobedecer la palabra. Momento que él desobedeció la palabra, se activó la muerte en él, porque la paga del pecado es que muerte. Entonces la desobediencia trajo la muerte al hombre. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, dice la palabra. Y por medio de la obediencia de un hombre entró la salvación al mundo. Ahora el Señor, como Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aman su propia creación. Para que se cumpliese justicia, tenía que el Señor, el Padre, mandar a su Hijo unigénito y que el hombre fuera justificado por medio de la sangre del Hijo de Dios. Porque el Señor ya dio la palabra, dijo en el principio de Génesis, que el hombre tenga señorío, dominio sobre los peces del mar, aves de los cielos y toda la bestia que se arrastra en la tierra. Entonces, si Dios no hubiera justificado al hombre, entonces Dios fuera mentiroso. Pero ya dijo eso en el principio de Génesis, que iba a tener que dominio, que iba a tener señorío, que iba a tener poder, que iba a dominar la tierra. Ahora, si Dios hubiera dejado al hombre abandonado, entonces Dios es mentiroso. Yo no quiero creer en un Dios que deje al hombre abandonado. Yo no quiero creer en un Dios que no tiene poder. Yo no quiero creer en un Dios que no tiene justicia y que no es justo. ¿Sí? Entonces el Señor, como es justo, Él ya tenía un plan, tenía un proceso, tenía que poner leyes primero. Antes de Moisés no habían leyes en la tierra. Tiempo de Noé, desordenado los hombres, y el Señor permitía ciertas cosas porque no había ley, hasta que se le da al hombre los 10 mandamientos. Ahora por la ley uno entiende lo que es bueno y lo que es malo, lo que es obedecer a Dios y lo que es desobedecer a Dios. Ahora la ley empieza el camino para que el Hijo sea introducido por medio de un pueblo de que fue apartado, santificado por medio de Dios. ¿Por medio de qué? La sangre. Ellos tenían que circuncidarse, tenían ellos que ser apartados. Fue la señal del pacto, del primer pacto. Luego ellos tenían que derramar sangre de animales, no para limpiar los pecados, sino para cubrirlos temporalmente, pero no los limpiaba. Y eso era el proceso, tipo y sombra de lo que Jesucristo hizo en nosotros. Entonces la sangre tiene el poder, amén. Ahora dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, amén. Él es justo. No hay injusticia en Dios, Él es justo. Porque el que fue injusto fue Adán. El que fue injusto fue el hombre, por no creerle a la palabra de Dios, por desobedecer. Dios nunca fue injusto. Hasta Dios compartió sus planes 100% con Adán en la creación. Este es el árbol, este es el que no tienes que comer, este sí puedes comer. Ahí están todos los animales, te los entrego a ti para que tú le des nombres. Aquí está este lugar donde hay oro, ese oro es muy bueno. Aquí está esta área donde vas a vivir. Te voy a dar un huerto y un paraíso. Qué justo fue el Señor. Ay, necesitas ayuda. Veo que necesitas ayuda. Te voy a poner a dormir y dentro de tu costado voy a sacar tu ayuda idónea para que no estés solo. No es bueno que el hombre esté solo. Bien justo fue el Señor con Adán. Así es el Señor con cada uno de nosotros. Aleluya. Así es el Señor con cada uno de nosotros. El religioso dice: Dios ha sido tan injusto conmigo y todavía sigue con vida comiendo chiros, papitas fritas, hamburguesas. Ay, Dios es bien injusto. Mejor que se ponga a alabar a Dios. Mejor que le dé gracias a Dios por la vida que le ha dado. Dios es justo. Tiempo y ocasión le ha dado a todos. Claro de que a veces uno nace en ciertas familias de que han sido muy fuertes las pruebas en familias, ha pasado por pruebas y luchas, pero no es la culpa de Dios. No le eche la culpa a Dios, es el enemigo.
Entonces más unción tienes, más te enojas con el diablo. Por eso si me ven a mí siempre ando todo enojado todo el tiempo. No, la guerra no es con el creyente. La guerra no es con el diablo tampoco. El Señor va a pelear con el diablo. Ya lo venció, amén. Yo no me voy a poner a pelear con el diablo. Yo peleo con la carne. Y necesito el Espíritu Santo para someter la carne. Cuando uno está bajo el poder de la unción del Espíritu Santo, entonces uno es atacado. Ahora le entrego esos enemigos y le entrego esos ataques a Dios, porque Él es justo para pelear por mí. Porque si le estoy sirviendo a Dios y estoy obedeciendo a Dios, Él es justo para mandar una legión de ángeles para defenderme a mí, si lo obedezco. ¿Qué es lo que he dado? ¿Qué es lo que le ha dado el Señor? La sangre, amén. Este es mi cuerpo. Tomad de mi cuerpo. Este cuerpo, este pan es mi cuerpo. En la Santa Cena, en la comunión, esa noche que fue entregado, tomad mi cuerpo. Tomad, bebed este vino que es mi sangre también. Tenemos ese regalo tan hermoso de compartir eso con el Señor. Salvación que no tiene ningún precio, la salvación. Encima de eso, Dios los justifica, los limpia como la blanca nieve de todos nuestros pecados y rebeliones, y después envía su Santo Espíritu para que more dentro de nosotros, que es Dios mismo. Encima de eso nos da las llaves del reino. Estas son las llaves, iglesia. Estas son las llaves. Encima de eso nos da armadura, que dice en el libro de Efesios. Encima de eso nos da una espada de doble filo, que es la espada, que es la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Encima de eso nos da otros dones que están adentro del lugar, en el ámbito espiritual, donde nosotros lo podemos sentar junto con Él en lugares celestiales. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? Y todavía tenemos la mentalidad aquí en la tierra, es que no me falta para esto, Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios mío. Ya somos justificados, amén. ¿Qué más queremos? Dice ahora versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, de que no es por la ley que uno es salvo. No es por la ley que uno es salvo. Entonces uno puede cumplir la ley. Está bueno que cumpla la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puedes cumplir todas esas leyes ahí en los 10 mandamientos. Pero eso no te va a salvar a ti. ¿Están escuchando? Cumpliendo la ley no te va a salvar. Es Jesucristo que te salva. Porque hoy puedes cumplir la ley, pero el día de mañana es un nuevo día. Nuevas pruebas, nuevas luchas. Entonces, si caes $100 y estás en necesidad, y estás ahí comprando en la tienda y ves a la persona que está comprando y se le cae $100 y estás en una gran necesidad, necesitas dinero para pagar la casa, ahí te va a tentar el diablo con esos $100. Ves de que estás sacando la cartera y caen $100 ahí. Señor, Dios mío, me has contestado la petición y necesitaba $100. Así cree el cristiano. Dios mío, gracias Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesucristo, que no, esos no son tuyos, se le cayeron del bolsillo. Pero así te prueba el diablo. Así te prueba el diablo. Y a ver, te está tentando el diablo y el Señor te está poniendo en prueba. Y ahí estás pensando si no, y tú lo recoges, lo das a la persona, y eso es lo que es obediencia. Amén. Ahora, no, uno no es salvo por la ley, uno es salvo por la fe en Jesucristo. Ahora, cuando estás caminando con Cristo Jesús y estás obedeciendo, más te llenas
de la unción del Espíritu Santo, más cargas la presencia del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es tu gobernador de la mente y del corazón, sistema operativo de acá y de aquí. Cuando yo digo esa palabra sistema operativo, lo estoy aplicando el contexto o como un ejemplo de una computadora o tu teléfono que tiene un sistema operativo. Tu teléfono, si no tiene sistema operativo, no puedes hacer llamadas, nada funciona, no tiene alma. Ahora el Espíritu Santo, cuando desciende sobre aquí, te borra áreas de que estaban, es como un antivirus. Te empieza a limpiar tu mente por medio de la palabra, empieza a limpiar esto, el corazón, por medio de la palabra, y el Espíritu Santo te empieza a gobernarte a ti, y ahora estás operando bajo la mente de ¿quién? De Cristo. Porque el Espíritu Santo que tú cargas es el mismo Espíritu Santo que cargaba Jesús hace más de 2000 años, y que Él lo tiene también. Por eso Pablo siempre habla la unción de ¿quién? De Cristo. Ahora ese Espíritu Santo te gobierna a ti, y aunque estés en necesidad, y aunque estés en falta y tengas necesidad, y ves eso haciéndole, dices, no, eso le corresponde mire, señor, señora, aquí te estoy regresando, mire, se le cayó este dinero. Ay, sí, gracias. ¿Sabe qué? Te voy a bendecir, cómprele ahí la comida al fulano tal. Así trabaja el Señor. Así trabaja el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tu gobernador. El Espíritu Santo te está enseñando, te muestra, te examina, te dirige, te habla. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es justificado en fe sin las obras de la ley. ¿Por qué le quieren poner más obras a las personas que tienen que hacer eso para ser salvo? Recuerdo el siervo de Dios que estaba dando este testimonio, me acuerdo de esto también, de que llegó una pareja bien cargada a la iglesia hace tiempos atrás, y que hablaron con el siervo de Dios, Minister Ernest, y que habían salido de un ministerio donde el pastor les dijo de que tenían que, si no le limpiaba la casa, iban a morir. Si no le limpiaba la casa, iban a morir. Ahora estaban afligidos. El siervo de Dios dijo, ¿cómo que vas a morir? ¿Estás todavía vivo? Sí. No has muerto. No has muerto. No, pero me dijo esta persona, si no le limpiaba la casa, iba a morir. ¿Qué te está diciendo que limpie la casa? No hay nada que ver con que tú tienes que a fuerza hacer las cosas. Eso no es de Dios. Eso se llama manipulación, que va junto con la brujería. Haz esto o si no te vamos a echar de la iglesia. No es así. Haz esto o si no vas a perder tu salvación. No, la salvación es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Hace la pregunta. No, ¿es también Dios de los gentiles? No, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y justificará por la fe a los de la circuncisión, porque esto era el gran tema, el gran debate en ese tiempo, que también los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, porque los gentiles, los griegos, los romanos, los bárbaros de ese tiempo, y ellos, ¿cómo se le iba a introducir toda la ley del Antiguo Testamento a un pueblo que no tenía ningún pacto con Dios? No tenían pacto ese pueblo. Judíos sí tenían pacto, griegos, romanos no tenían pacto, y nosotros no teníamos pacto con Dios hasta que Jesucristo derramó su sangre. No teníamos pacto. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe uno es que justificado. Por la fe que uno cree en el Señor, uno es justificado para entrar directamente al trono de Dios. Por la fe en el Señor Jesucristo. Y por la fe en Él, que el Señor empieza a cambiar la forma que uno piensa, la forma que uno habla, la forma que uno cree,
su sistema de creencia cambia. Su sistema de creencia cambia. Por eso uno tiene siempre de examinar su sistema de creencia. ¿Qué es lo que cree? ¿En quién crees? ¿Cuáles son las palabras que crees? ¿Crees en esto? ¿Crees en lo otro? ¿Crees en el bautismo? ¿Crees? Y hay muchas razones porque la gente cree ciertas cosas. Hay gente que no cree en el rapto. Hay gente que cree que uno va a pasar por la tribulación y después el Señor en medio rapto va a recoger a la iglesia. Hay otros, como nosotros, como yo creo, que el Señor va a venir por la iglesia antes de la tribulación. Porque no puede haber dos templos en la tierra. No puede haber dos templos en la tierra. Solo puede haber un templo en la tierra. Y hasta que edifiquen ese templo, forget it. Por eso el Señor no ha permitido que edifiquen nada ahí. Por eso el Señor ha permitido que ahí el pueblo judío esté alrededor de sus hermanos los árabes y los palestinos. Dios no lo ha permitido todavía. Dios mío, el día que la iglesia sea levantada, va a ser el día que van a empezar ahí a levantar con un solo terremoto. ¿No vieron lo que pasó en Taiwán? 7.5 terremoto. ¿Cómo cayeron esos edificios grandes? Hasta el agua cayó. Dios solo tiene que enviar un terremoto ahí, se destruye toda esa mezquita islámica y después ahí descubren dónde estaba el templo original de los judíos y empiezan a hacer su templo. Ya todo ya está listo, ya tienen los planes y todo. Ellos solo están esperando que algo suceda. Ellos están así que ya no se aguantan porque tienen que hacer su sacrificio. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que hacer sacrificio. Solo un sacrificio en la cruz. Aleluya. Entonces eso es justificación. Acuérdense, Efesios 2:8 es el verso de memoria. Y estudie su tiempo Romanos 3, lo que hemos estudiado.